Buenas tardes, buenos días o buenas noches, licenciado Freddy Antonio Bravo. Pues mi nombre es David Orlando Roldán y soy pues, del Grupo 5. En este caso me ha tocado pues, hacer una pequeña exposición acerca de la importancia y el respeto del medio ambiente que debemos tener todos pues, presentes nosotros como seres humanos pues, y presentes eh, como individuos pues, que vivimos en este planeta. Así que a continuación voy a presentar lo que es una pequeña exposición. Primeramente vamos a hablar sobre 5 conocimientos acerca del documental antes de que sea tarde. ¿A qué se refiere este documental? Pues básicamente es algo relacionado a la importancia del medio ambiente, a la importancia de los ecosistemas, a la importancia del impacto que está tomando lo que es la contaminación, lo que es el cambio climático, lo que es el efecto invernadero, lo que es el calentamiento global que nos está afectando a nuestro planeta, que afecta a diferentes lugares de nuestro planeta, a diferentes países, a diferente diversidad de animales, ecosistemas están siendo afectados por estos fenómenos. Básicamente, los 5 conocimientos, agregando uno más que sería la solución al cambio climático y sus afectaciones, pues hablaría sobre el efecto invernadero. ¿A qué me refiero yo con el efecto invernadero? Sacando un poquito de conclusiones acerca de, la, de lo que está relacionado con lo que es el documental. Tomando en cuenta que el efecto verdadero es un fenómeno por el cual ciertos gases que se retienen en la parte de la atmósfera, los cuales no permiten pues, que la misma radiación que emite el Sol, que entra al planeta, no pueda salir. Así que a esto ¿qué se refiere? Se está refiriendo a que se hace ese efecto llamado un calentamiento. Ese calentamiento pues provoca pues una elevación de la temperatura interna del planeta, porque por medio de estos gases, pues se aumenta la temperatura. Y este efecto invernadero, pues afecta bastante, pues al planeta, afecta a regiones del planeta. Pero lo principal y lo más importante es saber por qué es que se da este fenómeno. Y a esto le podemos llamar a la parte de la la industrialización. La industrialización se ha dado muy frecuentemente en nuestro planeta desde la revolución industrial, donde empezaron a utilizarse máquinas para mejorar procedimientos de fabricación, para hacer alimentos, para hacer vehículos, cualquier cosa de uso cotidiano. Mediante todo esto se implementó lo que es el uso del combustible fósil. ¿A qué nos referimos con el uso del combustible fósil? Nos referimos a la parte de el petróleo, el carbón y el gas natural. Esta parte es muy importante comprender que estos combustibles son los principales causantes del efecto invernadero, porque por medio de estos combustibles es donde se puede activar la parte de la fabricación, la parte de la economía y es parte fundamental pues de la industria, de la industria actual. Pero cabe mencionar también de que la parte de la industrialización también pues tiene sus mejoras y tiene sus consecuencias. Aparte de esto, pues la mejora es que aumenta la economía, aumenta los bienes, aumenta el trabajo, pero a la vez consecuencia tiene un impacto grave pues en la parte del medio ambiente, en los ecosistemas. Es importante también mencionar la parte del calentamiento global. ¿A qué se refiere esto? Un calentamiento global, como como se define, es aquella elevación de la temperatura atmosférica, o sea, la temperatura, lo que es del planeta. Es importante comprender que el calentamiento se viene fundamentando, pues el efecto, por decirlo así, de toda esta industrialización, todas estas actividades humanas que por medio de combustible fósil pues se va aumentando, pero a la vez esto trae unas consecuencias que sería el cambio climático. ¿Y a qué nos referimos con el cambio climático? En el cambio climático nos referimos
o la definición bien lo dice, es un cambio en el clima que es atribuido directa o indirecta a las actividades humanas. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros como seres humanos, nuestras actividades que nosotros hacemos en la industrialización, puede ser en la, la parte de la agricultura, la ganadería y todo eso, que son actividades que siempre tienen un bien común, que producir un producto eh, de venta para la sociedad o crear una necesidad. Entonces, estas cosas que está mencionando la parte, es fundamental comprender que el cambio climático se debe a la misma actividad del ser humano. Esta parte, pues, se menciona en el cambio climático. Aquí podemos mencionar otras cosas, es que el cambio climático se enfoca a un cambio eh, notorio en el clima. O sea, por poner ejemplos, a veces hay regiones del país, hay regiones del planeta en que es escasa la lluvia, o hay regiones del planeta en que aún, o sea, hay sobresaturación de agua. Entonces, esto afecta ya sea en la parte económica de un país, porque estaría afectando la parte del ingreso que el país puede, de los ingresos que puede generar con medio del cultivo y todo esto, inundaciones, efectos que está provocando el cambio climático, que eso provoca, pues estos son, por decirlo así, los efectos o las consecuencias del cambio climático, del uso inadecuado, de la irresponsabilidad de muchas industrias que, pues, ejercen su derecho de poder generar, pues, generar esos productos, generar cualquier cosa que viene a perjudicar lo que es el medio ambiente. Nuestra casa, nuestro mundo siempre está perjudicado por medio de nuestras mismas acciones. Entonces, ¿a qué también es importante mencionar en esto? Es la economía. La economía es la base fundamental de la población. La economía, pues, lo que genera ingresos, la parte, pues, que ayuda a sobresalir, a poder subsistir mediante actividades que nos van a ser remuneradas, que vamos a tener ingresos para nuestra vida. Pero es parte fundamental comprender que a veces el problema mayor viene de aquellas industrias, de aquellos, por decirlo así, de aquellos dueños de fábricas, de que solo tal vez buscan el satisfacer la necesidad, el acrecentar más la producción, hacer más grande la riqueza, pero no toman la importancia del deterioro que estamos haciendo de nuestro medio ambiente, de la afectación que estamos haciendo por medio de nuestra industrialización, por medio de métodos de que contaminan el medio ambiente, que contaminan el aire, que contaminan nuestros suelos. Entonces, la economía es importante, pero la economía siempre tiene que tener pues algo que lo rija hasta dónde puede llegar, hasta dónde está el bienestar común del ser humano, o hasta donde puede generar afectaciones. Pero es muy parte porque, por poner ejemplo, la parte de las industrias, por ejemplo, las industrias petroleras. Las industrias petroleras siempre van buscando esa satisfacción, tener más riqueza por medio de una ideología capitalista. ¿Y qué se refiere a una ideología capitalista? Pues una ideología capitalista pues busca pues siempre generar riquezas, generar siempre ingresos, generar más patrimonio para aquellas personas que tienen pues lo que serían los recursos para hacer estas cosas, para poder generar riquezas. Entonces, obviamente, pues se han afectado, pues, el medio ambiente se va a ser afectado porque no hay conciencia en la importancia y la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestro medio ambiente, pero a la vez involucrar también el gobierno de cada país, o sea, nuestro gobierno, o sea, qué es lo que está haciendo para mejorar, o qué es lo que puede hacer para mejorar lo que sería nuestro medio ambiente, y qué podemos hacer para contrarrestar ese cambio climático, pero a veces
esos intereses de los gobiernos se ven afectados, o sea, el interés de cambiar, de hacer bien las cosas se ve afectado por la parte económica, por aquellas personas que tienen el poder económico para cambiar, para hacer lo que ellos quieren hacer, o sea, tener el poder para cambiar las cosas, pero a su favor y no a favor de la mayoría de las personas. O sea, venden sus intereses por la cosa económica y no el bienestar que tienen, porque a veces el dinero pues domina más pues, de los intereses tal vez comunes que tengamos de poder sobreguardar nuestra vida y la vida de los demás y la vida de los ecosistemas, del medio ambiente. Pero también se puede mencionar una parte muy importante pues que pude lograr sacar de un conocimiento acerca del documental, la solución al cambio climático y sus afectaciones. Pueden haber varias soluciones, pero una de las soluciones, para mi punto de vista, sería, bueno, pues tratar de bajar la emisión de gas, bajar toda aquella contaminación, tener más conciencia, promover más las actividades sanas, promover más las actividades que ayuden al bienestar del medio ambiente. Pero una de esas soluciones también es porque como todo está industrializado, todas las industrias, los países, China, Estados Unidos, las potencias del mundo, todo está eh, a base a la economía, a base a riquezas. Entonces, una solución de eso es cambiar nuestra forma de pensar y otra es cambiar nuestras infraestructuras, cambiar, generar más energía renovable, como por ejemplo energía eólica, energía solar, ayudar a poder el planeta eh, tener, por decirlo así, un respiro a tanta contaminación. Pero a la vez, si nosotros logramos solucionar la parte del cambio climático, lograremos también parar las afectaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son de las afectaciones que puede tener olas de calor, tormentas, cada vez que se va viendo, cada año que va transcurriendo, hay una cierta, por decirlo así, temporada o tiempo donde se surgen, por ejemplo, lluvias, temporada de lluvias, temporada de huracanes, la parte de América, pues una parte en la parte del Atlántico, el Pacífico, siempre tiene una parte de fenómenos naturales que cada vez va aumentando su intensidad. Entonces, obviamente, es todo esto, inundaciones, sequías, incremento del nivel del mar, derretimiento de los glaciares, todas estas afectaciones son provocadas por el mismo, por la misma actividad humana, por el mismo efecto invernadero que nosotros como seres humanos estamos provocando, por aquellas industrias que están haciendo solamente para enriquecerse y no ven el efecto, no ven las consecuencias que están provocando. Entonces debemos de tener una conciencia, concientizarnos a saber la importancia y el respeto que debe tener el medio ambiente para poder subsistir, para poder dejar un legado a las nuevas generaciones que vienen, que ellos puedan ver lo que nosotros podemos observar todavía. Pero eso es una responsabilidad, no solamente de cada persona, sino que también de cada gobierno, de cada país, de cada persona que tiene a cargo, tal vez empresas, de cada persona que son dueños de empresas que pueden tener la conciencia de decir, que puedan pensar y decir que se pueden hacer las cosas diferentes sin bajar el rendimiento económico, sin cambiar los estándares de vida, aún mejorar todavía la calidad de vida. También esto se puede mejorar también por agravando la parte de las emisiones de gas, o sea, poner multas a las empresas si su emisión de gas son mayores a las que se estimen, son mayores a lo que a lo que se tiene, a los estándares o las limitantes que tienen que ser. Así que esta es una parte de la valoración que pues encontré en la parte del documental antes y después, antes de que sea tarde. Así que esta sería esa parte. Sí, me pasaría a la otra parte, la importancia del acuerdo de París contra el cambio climático. Básicamente, todo lo que ha estado pasando, todo lo que se refiere con contaminación, con aumento de la temperatura, todo eso ha venido afectando pues al planeta y a la vez han tomado bien pues incluir esta parte de los acuerdos de París, que esto que se fue en el año 2015 y que tiene su fecha, su cumplimiento en 2030,
Es importante mencionar que el acuerdo incluye compromisos para reducir las emisiones y colaborar juntos a fin de adaptar a los impactos del cambio climático. Ese es el objetivo del acuerdo de paz, del acuerdo de París. Eh, Siempre en la cumbre que se hace en las Naciones Unidas para el cambio, para el medio ambiente, para el cambio climático, en el cambio climático. Pero esto es importante saber, que es la importancia que tiene esto acuerdo para las naciones, para aquellas que estuvieron involucradas, para aquellas 195 líderes de naciones que estuvieron pues en ese día para poder optar, para poder tener estos acuerdos y poderlos llevar a cabo. El objetivo más importante es resolver la propuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial por debajo del 2 grados Celsius. O sea, ese es el objetivo que tiene este acuerdo, poder bajar las emisiones de gas, poder tener, concientizar al mundo, a los líderes que toman pues el cargo de poder dirigir su país a mejora de contrarrestar el cambio climático. También en la parte es una posible causa del abandono del Acuerdo de París por Estados Unidos. Una de las razones por la cual el gobierno de turno de los Estados Unidos decide no seguir con el Acuerdo de París en 2015 es una de las siguientes. Una de las partes o una ideología por la cual Estados Unidos, porque siempre va viendo los intereses, porque siempre la economía es parte fundamental de un país, es la ideología capitalista o el capitalismo. ¿Y a qué se refiere esto? Dice la definición, el capitalismo es un sistema económico social basado en los que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capitalismo sirve como fuente para generar riquezas. O sea que en pocas palabras, la parte del capitalismo es buscar riquezas. Obviamente estos magnates, por decirlo así, los magnates petroleros que están en Estados Unidos, pues no les conviene a ellos y a las empresas que están produciendo y que están generando riquezas y obviamente solo para un sector, obviamente, que sería los dueños de las empresas. Obviamente esto afecta cuando a ellos se les habla sobre medidas o se les habla del cambio climático o se les está hablando de la contaminación que está afectando y que se puede ver hoy en día pues las afectaciones del cambio climático. Entonces, obviamente a estas personas que son líderes, que obviamente pues están afectando pues están afectando básicamente el medio ambiente, porque la economía siempre sigue saliendo más, o sea, siempre se está llegando más, se está generando más riquezas, pero no estamos viendo que estamos perjudicando la parte del medio ambiente. También es importante definir qué es un sistema capitalista. Y un sistema es un sistema socioeconómico, o sea, que está involucrado la sociedad y la economía en un solo bloque, basándose en que los medios de producción y la distribución son de propiedad privada y con fines lucrativos. Es decir, las empresas son dueñas de su producción, siempre buscan lucrarse. Entonces, estas empresas, estos magnates, estas personas de empresas, pues buscan siempre el bienestar de su bolsillo, pero no el bienestar tal vez de sus trabajadores ni tampoco del medio ambiente, sino que, como dicen a veces, el fin justifica los medios, ellos quieren nada más el fin, pero sin, sin importarle los medios por el cuales van a llegar obtener esos resultados. Obviamente es importante tomar en cuenta pues que Estados Unidos siendo una potencia económica, pues decide abandonar, o sea, dejar a un lado los acuerdos porque siempre tiene intereses económicos e intereses políticos. O sea que la política está influenciada por la economía, o sea, las personas que tienen ingresos mayores, o sea, las personas que tienen empresas, aquellas personas que manejan, pues obviamente la economía y siempre va a ser afectado por medio
de las tomas de decisiones, o sea, que una economía, una persona que tiene dinero, una persona que tiene los recursos puede afectar la decisión de un gobierno porque tal vez está aportando a la economía de ese país, porque está aportando, entonces, quieres o no, esto puede afectar la decisión de una mejora porque se va viendo siempre la parte de los intereses y no solamente perdón, los intereses particulares, los intereses individuales y no comunes, no para la sociedad, no para el medio ambiente. Posiblemente, según mi opinión, esta puede ser una causa, el capitalismo, el sistema capitalista que tiene Estados Unidos, una ideología de siempre ver por lo económico, ver por las riquezas y nunca ver por los demás y por el medio ambiente y las consecuencias que estas fábricas o industrias están afectando el medio ambiente. Por otra parte, también voy a hablar sobre la parte del deterioro de los ecosistemas. Primeramente nos vamos a basar en la parte de la definición de qué es un ecosistema y qué es un ecosistema. La definición dice, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, un llamado hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí con el medio, determinando un flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. ¿A qué se quiere referir eso? A que nosotros como seres o organismos vivos, ya sea bióticos o abióticos, sean naturales, artificiales, cualquier cosa, nuestro medio ambiente siempre va a estar, pues, en nuestro alrededor, se presenta en nuestro alrededor, los ecosistemas, va a estar una relación entre los habitantes de ese ecosistema y el mismo ecosistema. Otra cosa fundamental que hay que mencionar es la parte de nuestros hábitats. La parte de los hábitats donde nosotros, la parte física donde vivimos es lo que se está afectando, pero no solo se afecta esa parte, sino que afectamos la flora y fauna con las actividades humanas, con la parte de la industrialización, esa parte donde las máquinas por medio del combustible fósil estamos generando esa contaminación, ese dióxido de carbono, esos gases de efecto invernadero que están afectando no solamente el hábitat, no solamente la parte de los ecosistemas, la parte de los habitantes de esos mismos ecosistemas. Es parte fundamental también comprender o las principales causas que deterioran los ecosistemas, por las cuales son la introducción de sustancias. A esto que se refiere a que las industrias, cuando tienen sus desechos, y estos desechos son tóxicos, obviamente a veces no tienen las facilidades, no tienen los medios o los métodos por los cuales poder desechar o dar tratamiento a estas sustancias. Obviamente a veces deciden pues botarlas, obviamente en los ríos, en las quebradas, en lugares de que obviamente puedas facilitar el poder desecharlas. Entonces obviamente esto afecta no solamente el ecosistema, sino que afecta la parte de la vida que está en ese ecosistema, afecta la flora, la fauna, aún afecta a nosotros como seres humanos, nos afecta esto porque a veces contamina el agua, contamina que no se puede utilizar para consumo. Entonces, también los gases tóxicos son la parte de la que quema, no solamente la quema de combustible, sino que también la quema de basura, la quema de cualquier componente pues, de desecho, pues aumenta también la contaminación, aumenta también la parte de los gases de efecto invernadero. También otra cosa importante, pues los líquidos contaminantes y otras cosas que también son contaminantes. La eliminación de la fauna en general. Esta parte de la flora es importante en nuestro medio ambiente, es importante en el ecosistema. También la deforestación de las plantas y árboles. Esto nos está afectando también la flora y la fauna, la eliminación de la fauna, los animales, pues obviamente hay animales que están en peligro de extinción, obviamente se está llegando a un momento de que
ya no van a haber animales, ya no va a haber esa fauna, ver esos animales que son para nosotros exóticos, algo que son parte de la naturaleza. Otra parte fundamental es la generación de demasiada basura que termina en los ecosistemas. Nosotros no tenemos una conciencia, una responsabilidad de consumo, una responsabilidad que nosotros debemos de tener es de ser más, eh, eh, más medioambientales, tener más el pensamiento sobre nuestro ambiente, sobre las consecuencias que generan esta contaminación por medio de la generación de necesidades, generar una necesidad de productos, esos desechos, envases, botellas, todas esas bolsas que pasan años para poder degradarse. O sea, esto va a afectar el ecosistema, quiere decir, ¿no? La fauna, la flora. Todo se está afectado por medio de la contaminación que nosotros mismos como seres humanos estamos provocando y no tenemos la conciencia porque tal vez creemos que esto no nos va a afectar, pero a futuro sí nos va a afectar. Tal vez ya estamos viendo los cambios, pero van a ver, las generaciones futuras van a ver más acrecentados los cambios, van a ver más peores ecosistemas, van a ver cosas que ya no van a poder volver a subsistir porque se van a extinguir. Entonces, obviamente, parte fundamental la conciencia. Y otra cosa que también está afectando el deterioro de los ecosistemas es la expansión urbana. Ya no hay partes que son rurales o partes donde hay vegetación, donde hay árboles, donde hay bosques. Se está perdiendo cada vez más esas áreas. Por decirlo así, hasta hay países que son áreas protegidas. En el caso del país de El Salvador también hay áreas protegidas donde no se tiene que permitir, donde hay flora que está protegida, donde hay fauna que está protegida, porque ya están a punto de extinguirse, están a punto de llegar a un peligro de extinción, donde estos animales ya no van a poder, ya no se van a poder observar. Obviamente la expansión urbana, la urbanización, donde se está pasando, está generando más proyectos de urbanización, generando complejos habitacionales, generando más casas, obviamente, y esto quiere decir que se necesita más espacio para poder hacer construcciones, obviamente se está afectando los hábitats de animales, de que tal vez pueden ser afectados en la manera de que se va disminuyendo cada vez más su hábitat. Obviamente ya no tiene un poquito más de libertad para poderse desplazarse y tienen problemas para eh, poder subsistir en sus hábitats. Posteriormente, pues voy a hablar sobre 5 especies de animales extintas por causas antrópicas en El Salvador. Obviamente, por causas antrópicas, pues por causa del ser humano o por las actividades del ser humano. Uno de ellos, pues, es el tapiz centroamericano o nórdico, o bien el bair o tapir bairtí. Pues es una de las especies de mamíferos periodáctico de la familia de los tapíridos, una de las 4 especies americanas que existe de tapir. Obviamente, pues, esta es una especie que en su tiempo estuvo como peligro de extinción, pero obviamente por razones, pues, que sabemos que son por actividades humanas, por la misma irresponsabilidad de nosotros como seres humanos de proteger nuestro medio ambiente, de proteger la fauna y la flora, pues llegó su momento obviamente, pues, de extinguirse, pero obviamente sería bueno, pues, definir la parte importante de qué es la extinción. Pues la extinción se define como la desaparición total de los individuos de una especie. Eso es muy importante conocer. Obviamente llegó a su punto, la parte del manífero, pues este tapir llegó a su punto de que pues dejó de existir en nuestra región de El Salvador. Obviamente puede ser que en otras partes de América puede ser que todavía haya y que tal vez estén en peligro de extinción, pero obviamente esta es una de las especies que están en peligro de extinción. Otra especie que está que está en extinción completamente es el puma o león de montaña. El puma es un animal mamífero originario de América. Este fenómeno se encuentra distribuido en gran parte del continente americano y se le puede hallar tanto en la Patagonia, Argentina, como en el territorio de Canadá en el norte de América. Obviamente, pues este es un animal, pues obviamente, pues llamativo, pues exótico para lo que es la población y obviamente fue afectado completamente.
¿Y a qué se refiere con esto? Con los mismos factores que afectan el ecosistema, la urbanización, la contaminación, pues el invadir sus hábitats, el cambiar, el poder disminuir, pues la parte de su ecosistema, pues lo ha venido afectando de manera de que fue disminuyendo la población hasta que completamente ya no hay eh, de estos mamíferos, de este animal, del puma. Obviamente es otra de las especies que fue afectada por medio de la caza también, por medio de la domesticación. Hay personas pues, que domestican estos animales, que quieren tener como mascota y obviamente no se puede porque son de silvestres o salvajes, los animales no pueden tenerlos pues en cautiverio, pero aún así se están haciendo la lucha de tener los animales en cautiverio para poder aumentar su población. Otro animal que también fue afectado por las mismas actividades humanas fue el jaguar. El jaguar es el único felino grande de América y el tercer más grande del mundo. Después del tigre y los leones, obviamente, pues se ha sido afectado. Pero obviamente siempre destacar la parte que los jaguares enfrentan una serie de amenazas entre los tales fragmentos del hábitat. O sea, se está afectando la parte del hábitat. Estos animales, pues, se están extinguiendo, más bien se extinguieron la parte del Salvador por medio de que se generó más espacio para la agricultura, para la ganadería, para la siembra, para todo eso, todas esas cosas, afectó su hábitat, afectando su hábitat, afectas el comportamiento, afectan también el estilo, por decirlo así, el estilo de vida que tiene este animal. Obviamente, pues se tiene que alimentar, porque es carnívoro, obviamente se alimenta de carne, entonces obviamente este animal, pues se escasea también su alimento, pues. Entonces, obviamente que esto se va afectando bastante por medio de actividades humanas, por medio de la urbanización, o sea, afectando sus ecosistemas. Otro también, otro animal que también se extinguió partemente de El Salvador, obviamente ha sido la parte del animal de la guacamaya roja. Pues es una ave pues, exótica, obviamente se encuentra en la parte de Brasil, Venezuela, Perú y Bolivia, y Honduras y México, y también la parte de El Salvador. Y en ese entonces había, pues, eh, hace una década de 1900, de los 90, década de los 80, estos animales pues estaban en su mejor momento, su apogeo. Obviamente estos animales se están afectando por lo que se hace en las casas furtivas, o sea que eh, se cazan para tenerlos en cautiverio, la parte de la eliminación, o sea, la parte ¿cómo se dice? De los cazadores, o sea, de las personas que quieren obtener de estos animales para venderlos como animales exóticos, afecta bastante, pues, eh, a estos animales. Además que toda lo que sería esta ave, que por en sí es bien llamativa. Otra ave que también lastimosamente por medio de las actividades humanas, pues su real, su piloto real, pues obviamente, o llamado cóndor de la selva, pues ha sido afectado bastante porque se está afectando cada vez más por medio de nuestras actividades como ser humano de la, y la escasa eh, conocimiento que nosotros tenemos sobre el medio ambiente, sobre la importancia, sobre el respeto que debemos de tener. Obviamente esos animales están siendo afectados por medio de sus hábitats. Sus hábitats naturales cada vez se van disminuyendo y llega un momento de que la población de estos animales va bajando, hasta que llega un momento de que desaparecen totalmente. Ahora les voy a hablar un poco sobre las noticias del sabor relacionadas a las consecuencias del cambio climático. Como estamos hablando prácticamente sobre la importancia del medio ambiente y el respeto que debe tener, también se involucra también el cambio climático en el medio ambiente. Obviamente, esta noticia se relaciona a la parte de lo que está ocasionando ahorita en El Salvador sobre las lluvias
que se ha tenido registradas en el territorio. Obviamente esto es una afectación del cambio climático, porque hay regiones del país que tienen más lluvia, hay regiones del planeta que tienen más lluvia y hoy se están afectando por medio de la contaminación, por medio del cambio climático. Obviamente, si hemos acordado de la parte de la definición, es el cambio, una perturbación del cambio. A veces aumenta más las sequías. En estos casos también se toma en cuenta también ese efecto del niño y de la niña, porque está afectando, quieres o no, a nuestra población. Pero a la vez no solamente eso, sino que también se ve evidenciado la vulnerabilidad que tiene el país. O sea, somos vulnerables como país de Centroamérica. Somos vulnerables ante estos fenómenos naturales que se dan y que ahora son más intensos cada vez. A veces cambian, a veces viene la sequía, a veces viene la parte de, de las lluvias y esto genera inundaciones, generan problemas a nuestra sociedad. Problemas no solamente económicos, sino que no solamente pérdidas, pérdidas humanas y materiales, económicos, que afecta bastante a nuestro país, El Salvador. También otra cosa es, siempre hablando del clima, las tormentas, o sea, esto siempre es una afectación del cambio climático. ¿Y qué es lo que está provocando este cambio climático? Está provocando estas lluvias, a veces hay calor, a veces hay sequías, olas de calor. Todo esto es consecuencia del cambio climático, de las afectaciones que tiene la contaminación para nuestro país y la contaminación a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Otra cosa también se afecta en la parte de las sequías. Obviamente, este es un impacto del cambio climático. Obviamente, se puede evidenciar que sí hay un cambio en nuestro clima, que sí hay algo que está afectando, obviamente, pues, nuestros países, afecta la economía, afecta también nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, porque obviamente, pues, los cultivos, por medio de la agricultura, la ganadería, todo esto se ve afectado. Obviamente tiene pérdidas un país donde se ve afectado, ¿no? También afectado, también por las personas son afectadas, porque ellos hacen todos sus ingresos con dificultad, con esfuerzo, con los insumos, con la semilla, obviamente tienen que sembrar y obviamente se ven afectados por estos cambios climáticos, por estas afectaciones, en el caso del niño, el fenómeno de la niña y el niño, estas sequías, donde a veces se afecta bastante, más que todo en la parte oriental, por San Miguel, por toda esa parte siempre se está afectando esa parte. O sea, se afecta la agricultura, tiene gastos económicos. Otra parte fundamental también es la ola de calor. Como dice la noticia, en El Salvador 30 grados Celsius y en Londres 40 grados Celsius se vive la ola de calor. Una temperatura que se está dando, pero ¿a qué se debe esto? Por el mismo cambio climático. ¿A qué se debe? Por el mismo efecto invernadero. ¿Y esto qué es lo que provoca? Un aumento de temperatura de la atmósfera de nuestro planeta. Entonces, obviamente, la afectación, o sea, la misma generación de estos gases, las mismas industrias generando estos gases, las emisiones de gas, todo lo que tiene que ver con combustible fósil, petróleo, carbón y gas natural, todas estas emisiones de la quema de estos combustibles termina en la atmósfera y esto genera estos calores o estas olas de calor que son cada vez más insoportables, porque a medida que aumente las emisiones va a aumentar más la, el calor, va a aumentar más la temperatura. A mayor emisión de gas, mayor calor, o sea, mayor temperatura. Esta es parte de una de las afectaciones que vivimos también en la región de Centroamérica, en la parte de El Salvador, una afectación de calor. Hay días que son más calurosos, hay días que son más cálidos y sí va variando según también la estación, pero a veces cambia eso y a veces son insoportables las olas de calor que afectan también, pues obviamente, nuestra vida.
Ahora les voy a hablar un poquito sobre los ODS, pero ¿a qué se debe de hablar un poquito sobre los ODS? Bueno, los ODS, como dice sus siglas, los ODS son Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y a qué se refiere esto? Obviamente, este es un plan de la Agenda 2030 que se refiere a objetivos para cumplir, para poder cambiar para poder contrarrestar el cambio climático y poder a la adaptación al cambio climático. Como dice la definición, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, también conocidos como los Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Ese es el objetivo. Involucra el bienestar, la calidad de vida, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a muchas cosas importantes, fundamentales que debe tener cada individuo de cada población, de cada país. Y esto fue lo que se habló en la Agenda 2030. El objetivo es que de partir de 2015 a 2030 serían 15 años donde todos los países que estuvieron y que optaron por tomar en cuenta estos objetivos pudieran pues mejorar su calidad, mejorar no solamente su calidad de vida, sino que solamente la calidad, no solamente la calidad, sino que también la economía, basándose también en parte fundamental sobre el desarrollo sostenible que involucra el desarrollo económico, el desarrollo social y también el medio ambiente, donde todo un conjunto se puede hacer para un bienestar mejor. Obviamente, 17 porque son 17, los 17 ODS están integrados, reconoce que la acción en una área afectará los resultados entre otras áreas, el desarrollo de equilibrio sostenible. ¿A qué se refiere esto? Que eso va a depender conforme cómo se va a actuar en diferentes áreas, va a ser diferente el resultado conforme cómo se actúe, conforme cómo se adapte el país, el gobierno en turno, cómo se adapte la población a estos cambios. Es muy importante comprender que es la adaptación porque estamos acostumbrados a solo ver las cosas y no actuar, solo ver que el problema se está empeorando cada vez más y no actuar. Obviamente los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, la enfermedad y discriminación contra la mujer y la niñez y la mujer y los niños y todo lo complemento sobre la familia. La creación del conocimiento de la tecnología y de los recursos financieros de toda sociedad son necesarios para alcanzar los ODS. El conocimiento que debemos tener, la creatividad, primeramente la creatividad, segundo el conocimiento y tercero la tecnología y los recursos financieros. Obviamente tenemos que ser creativos para poder salir adelante, tenemos que implementar cosas, implementar proyectos que nos lleven a cumplir y a mejorar la economía, la calidad de vida que cada vez es más carente, que carece más de los recursos, cada vez los países se van quedando más y cada vez más en la pobreza. Obviamente por afectaciones económicas, por falta de recursos, a veces tenemos el conocimiento, pero no lo implementamos, a veces tenemos la tecnología y no la podemos implementar, pero a veces quisiéramos tenerla y no podemos tenerla porque a veces nuestro país no está, por decir, totalmente desarrollado en sí, pero la base para que sea un país desarrollado, su sociedad tiene que desarrollarse, tiene que cambiar su pensamiento, tiene que cambiar su mentalidad y ver siempre el bienestar que sea común, no individualista, no individual, sino común, para que sea todos, para que salgamos de esa racha y que no estemos en ese estrecho y largo vacío, por decirlo así, entre el primer mundo y el tercer mundo, los países tercermundistas. Obviamente, pues El Salvador sí, es considerado como un país tercermundista, pero obviamente es la mentalidad de la persona que debe de cambiar para poder hacer las cosas diferentes. Voy a hablar también sobre los 17 ODS.
o los llamados objetos o objetivos de desarrollo sostenible. Y el número 1 dice fin de la pobreza. Ese es el primer objeto. Y este está fundamentado en erradicar la pobreza en todas sus formas. Sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Pero ¿a qué nos referimos con fin de la pobreza? Que obviamente tiene que haber una igualdad. Tiene que haber una igualdad para poder erradicar la pobreza. La pobreza se presenta también no solamente en países subdesarrollados, sino que también hay países que son desarrollados económicamente y son afectados por la pobreza, porque no quiere decir que porque el país tenga recursos, toda la población va a recibir los beneficios de esos recursos que tiene el país, sino que a veces es para una de las mayorías de la población quienes pues reciben esos eh, recursos, reciben pues ese bienestar que genera la riqueza de un país. Obviamente pues es lastimoso ver que hay países que tienen pobreza, pero son ricos en recursos, porque obviamente la riqueza, los recursos, el bienestar, el beneficio que traen estos recursos siempre es para una mayoría de la población y no es para todos. La pobreza siempre va a estar, mientras tanto, la persona que tenga una mentalidad de solo buscar el bienestar y no el bienestar común, siempre estas personas van a tener que esperar a que las cosas cambien cuando la mentalidad cambie también. Obviamente este es el primer de los objetivos que se pretenden alcanzar, que se pretende mejorar en nuestros países, que se pueda mejorar, que pueda haber crecimiento, que pueda haber eh, un acceso a los alimentos, que pueda haber crecimiento económico, que pueda haber posibilidades de mejora de igualdad entre mujeres y hombres, niñas, o sea, la igualdad sea general para todos. Ese es uno de de los primeros ODS. Segundo ODS, hambre cero. ¿A qué se refiere esto? Debido al rápido crecimiento económico y aumento de la productividad agrícola en las últimas 2 décadas, el número de las personas desnutridas disminuye casi, oiga bien, casi a la mitad. Pero obviamente no no se puede erradicar el hambre, porque siempre son ideologías. Para erradicar el hambre tenemos que cambiar la ideología que nosotros tenemos, esa ideología que tal vez un montón de países tienen o líderes tienen sobre el capitalismo. Debemos de generar oportunidades de ingreso, de empleo para poder tener y suplir necesidades. Obviamente la desnutrición, pues una de las afectaciones que está a nivel mundial. Hay países, por ejemplo, África, que hay países que viven en condiciones precarias, en condiciones insalubres, en condiciones que no es para, que no debería vivir un ser humano, pero lastimosamente viven así. Y debemos de valorar esa parte, donde a veces nosotros no tenemos que comer. A veces, más bien, no hay lugares donde no tienen que comer y a veces nosotros tenemos que comer y a veces somos eh, mal agradecidos, pues, obviamente, y así debe de ser, así se puede definir eso, pues, si botamos la comida, a veces botamos, y otros lugares necesitan el alimento y no pueden subsistir porque los gobiernos no pueden, porque la mayoría de la riqueza, la mayoría de la economía, la mayoría de los ingresos, la mayoría del dinero siempre lo va a tener el poder político, siempre lo va a tener, obviamente, el poder económico, las empresas, las industrias, todo eso van a tener lo que sería estos ingresos y obviamente la población siempre va a ser afectada. Pero si se intenta poder poner en práctica, porque el objetivo es tener conocimiento, pero ponerlo en práctica para poder contrarrestar esto. Y obviamente siempre se va a hacer, siempre cambiando el pensamiento y siempre unidos. Unirse para un bien común. Número 3, ODS número 3, salud y bienestar. Como lo define, la buena salud es esencial para el desarrollo sostenible
y la Agenda 2030 se refleja la complejidad y la interconexión de ambos. O sea, la Agenda 2030 es para el desarrollo sostenible, es para que podamos mejorar nuestros, nuestra vida en nuestros países, mejorar nuestro país económicamente, socialmente, y involucrando también el medio ambiente. También podemos mencionar que en el caso de la salud y bienestar, obviamente reflexionando en la parte de aquí en nuestro querido El Salvador, obviamente esto se viene tratando por medio de lo que se viene dando a conocer por medio de los medios de comunicación, de que tal vez sí se está haciendo algo, pero la salud y bienestar siempre está lejos, y puede ser que esté lejos en la parte, pues, el mejoramiento, porque quieras o no, a veces las cosas se hacen por un tinte político, o por decirlo así, por la política, porque ya yo hice esto, esto, tal. No, siempre el bienestar y la salud tiene que estar involucrado en el mejoramiento del conocimiento, tal vez de nuestros doctores, de la infraestructura, pero no solamente en eso, sino también en la calidad de la vida que se está generando en nuestro país, donde se toma en cuenta la aplicación de las desigualdades económicas y sociales. Obviamente, el que tiene más dinero va a ir a lugares donde tiene mejor atención, que va a tener mejor eh, mejores acceso a la salud, mejores medicamentos, mejores atenciones. Obviamente, siempre va involucrado la economía y la sociedad. Aquellas personas que tienen lo económico a su favor van a poder tener mejor salud. Y en consecuencia, aquellos que tienen menos ingresos, aquellos que están esperanzados a que cambie la parte de salud pública, de la red pública, va a ser, eh, está siempre esperanzado a que obviamente siempre le den acetaminofén o cualquier cosa de eso, ¿no? Obviamente esto es uno de los problemas que está afectando a nuestro país, la salud y el bienestar y la salud se ve afectado. Cada vez vienen saliendo más enfermedades, cada vez viene involucrándose más. Se necesita actualizar conocimientos, se necesita actualizar aparatos de médicos, necesita actualizar la red social, se necesita hacer bastante conciencia de que deben hacerse cambios en la salud y el bienestar de nuestra población, el bienestar de nuestro Salvador, de nuestro Salvador. Así que este sería el ODS número 3. Me voy a pasar ahora al ODS número 4, educación de calidad. ¿Y cuál es el objetivo de este? El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos sea base en la firma convención de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. ¿A qué se refiere esto? Que la educación, pero una educación de calidad, es la parte fundamental de la economía, parte fundamental de un país en desarrollo, es parte fundamental de una sociedad. El conocimiento, la educación, los valores, educar a los jóvenes en los valores, de pensar, de utilizar la crítica, pensar en el bienestar, pensar en las cosas que nos están afectando para poder hallar una solución y eliminar pues toda aquella disparidad de género e ingresos, además lograr acceso universal a la educación superior de calidad. Quieres o no, en nuestro país, El Salvador, se ve afectado bastante la parte de la educación que forma, hay lugares o infraestructuras de escuelas o de complejos educativos de que están en mala calidad. Hay unos también que eh, no se puede impartir clases en lugares así. Obviamente esto afecta bastante porque no solamente en la infraestructura, sino que también en la forma de pensar de cada individuo, de los estudiantes, o sea, fomentar el pensamiento, fomentar el análisis, fomentar
la parte de comprender nuestro entorno, saber qué está bien, qué no está bien, ver, tener acceso a la educación superior es muy difícil aquí de saber para algunos de los estudiantes pasar del bachillerato a la universidad. ¿Por qué? Porque a veces lo económico, porque la vida, porque los ingresos de una persona obviamente están afectados con, pues, están afectados en la política que hay, en la parte de colocar o dar a nuestra población los ingresos mínimos, un salario mínimo. Esto se ve afectado bastante con un salario mínimo en nuestra época que estamos ahorita, con un montón de inflación, con aumento de los productos, está afectando bastante, cada vez se va disminuyendo a aquellas personas que quieren superarse un poquito más y optar por la educación superior. Así que es importante tomar en cuenta este ODS, porque esto es la base de una sociedad. La educación, una persona educada va a tener, una persona con conocimiento va a poder actuar mejor que una persona sin conocimiento. Debemos de tener el conocimiento y el conocimiento nos va a traer esa riqueza que necesitamos, pero siempre con beneficio, como siempre en beneficio de la población. Así que esta es la parte del ODS número 4, educación de calidad. Vamos con el siguiente que sería el ODS 5, igualdad de género. Este es muy importante mencionar esta igualdad de género. Siempre hay decirlo así, una brecha entre el hombre y la mujer, hay una desigualdad, hay una discriminación para la mujer, hay una discriminación para la niña. Es un derecho básico, por ejemplo, el derecho a la educación. Una mujer se creía en ese entonces, por los años 80, que no, era más que solamente un complemento más, pues, tal vez un objeto, y obviamente esa igualdad de género debe de aplicarse. Eh, Obviamente siempre los niños y las niñas son los afectados sobre esta desigualdad. Obviamente tenemos que ver la importancia que tiene este ODS sobre la igualdad de género, siempre involucrando en la parte del mejoramiento de nuestra sociedad, la concientización, concientizar a nuestra población la igualdad que debe tener, que todos somos humanos, todos somos seres vivos, todos somos de una población, todos somos de un país determinado, que todos somos iguales, que tal vez hay distinciones, que hay razas, eso no es, no es por decir una justificación para decir que son diferentes, todos somos diferentes, tener igualdad, igualdades laborales, el salario, siempre han tenido problemas sobre el salario, la mujer gana menos que el hombre, eso obviamente debe haber una igualdad en los cargos de empresa también, la mujer tal vez no puede optar por un cargo o entonces, obviamente, se les da cargos que son inferiores, obviamente se está discriminando la parte, la violencia que se está haciendo y la explotación sexual de la parte de las mujeres, que se está la división desigual del trabajo no remunerado, tanto como doméstico como el ciudadano de otras personas, el cuidado de otras personas, y todo eso, la discriminación, las divisiones del ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten. Esto afecta bastante a nuestra sociedad, lo que sería el ODS 5, que se logra y que se pretende lograr. El siguiente es el ODS 6, agua limpia y saneamientos. ¿A qué se refiere esto? La escasez del agua, obviamente, es algo que nos está afectando a nuestro país. Cada vez se está afectando más esto, cada vez se va agravando más la escasez del agua. Obviamente, este recurso cada vez se está perdiendo más. En El Salvador se había intentado privatizar lo que sería el agua. O sea, quiere decir que el que tenga poder económico puede optar por tener este recurso y puede decir que es su recurso. Y obviamente no debe ser así. El agua debe de ser un derecho, el derecho al agua, así como el derecho al alimento, a la vivienda, todos esos derechos deben ser
fundamental en nuestras vidas. Afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente cesará el aumento de la temperatura global produciendo un cambio climático. Esto afecta bastante la escasez del agua. Cada vez más países están experimentando estrés hídrico y aumenta desde las sequías y desertificación. Y está esperando estas tendencias. Ya está esperando estas tendencias. ¿A qué se refiere esto? A que entre más escasez hay de este, este recurso natural, va afectando más en las sequías, en lugares de que quedan desérticos, de desertificación, donde está completamente árido, no hay nada, no hay vida, sin agua, no hay vida, no hay vida. Obviamente es una base fundamental, no hay vida. Es importante tomar en cuenta bastante este ODS, agua limpia y saneamiento. Obviamente es sumamente importante para un desarrollo de un país. Número 7, energía asequible y no contaminante. ¿A qué se refiere esto? Obviamente es necesario buscar fuentes de energía más limpia, como por ejemplo la solar, la eólica, termal y mejoramiento de la productividad energética. Obviamente, en nuestro país se está dando la parte de la eólica, la parte de la temperatura de la tierra, la parte de la temperatura también del agua, y también se está dando, y sería bueno implementar la parte del solar y la eólica porque generando producción de electricidad, porque también es parte fundamental, que debe ser también un derecho, y es, creo yo, un derecho a tener electricidad, o sea, a la parte de la vivienda tiene que tener electricidad, tiene que implementarse esta parte, tener proyectos a mejoras, proyectos a energías limpias, libres de contaminación, que venga a sustituir aquellas que se tiene que generar, sea por medio de un consumo de combustible fósil. Entonces, obviamente, eso es importante para un país en desarrollo, tener las bases, tener el pensamiento, tener objetivos sobre mejoramiento de la generación de electricidad y esta que sea limpia sin utilizar combustible fósil, con combustible fósil, ya que este combustible fósil es el que está afectando y que está provocando el cambio climático. El ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Esto es parte fundamental de la economía que debe ser para un mejor desarrollo. Los objetivos de desarrollo sostenible apuntan a estimular el crecimiento económico sostenido mediante un aumento de niveles de productividad y de innovación tecnológica. Producir y también generar una innovación tecnológica. Innovar, buscar mejores procesos para generar producción y generar riquezas. Obviamente, aquí en esta parte es fundamental hablar sobre la economía de cada país, sobre cómo está influenciada la economía y qué se debe de hacer para mejorar la economía. Obviamente debemos de fomentar la política que estimule el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin. Obviamente que haya empresas que hay personas que quieran trabajar. Obviamente, y es cabe mencionarlo y dejarlo bien claro, es que el motor fundamental de cada empresa son sus trabajadores. Son aquellas personas que están dispuestos a trabajar, a dar todo, ¿sí? Para poder generar, porque obviamente esto eh, es como algo mutuo. La empresa contrata para poder pagar, para que esta persona le paga, para que esta persona pueda hacer un trabajo para poder generar un bien o un servicio. Obviamente, debería de haber un trabajo decente para todos los hombres y mujeres. Debe de haber un crecimiento, debe de haber
un estímulo para nuestro país, o sea, generar más empleos en nuestro país. Este es parte fundamental, pero cada vez se va viendo menos eso porque a veces hay una escasez y este ODS es parte fundamental para entender de manera de que eh, la economía es parte fundamental del país, es parte fundamental y a veces cuando la economía está fallando, a veces por eso se genera esta parte de las migraciones, que están migrando un montón de personas a otros países porque no hay oportunidades, porque no hay oportunidades, pero ¿por qué no hay oportunidades? ¿Pero por qué? Porque el pensamiento es el mismo, porque solo buscan el bienestar, solo buscan el bienestar y no el bienestar común, el bienestar para todos. O sea, fomentar aquellas empresas de que tienen, que buscan el bienestar de sus empleados, que buscan el bienestar, que van más allá no solamente de ser un patrón, sino que solamente ser alguien que ayuda, sino que ser una persona que está atento de las necesidades. Obviamente eso se va perdiendo cada vez más porque solo buscan generar ingresos a costo. No les importa con qué, pero quieren generar ingresos. El ODS 9, Industria, Innovación y Infraestructura. La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales de crecimiento y desarrollo económico. Pero esto es parte fundamental en la economía. Si tenemos infraestructura, tenemos desarrollo económico. Si tenemos innovación en la parte de mejoramiento de las cosas, pero también involucrando el desarrollo social, porque ese es el objetivo también de la Agenda 2030, el desarrollo sostenible en el desarrollo social y en el desarrollo económico y el medio ambiente. Tenemos que generar, tenemos que ver cómo desarrollar la economía por medio del desarrollo sostenido o el desarrollo social y el desarrollo económico. Podemos observar en nuestra actualidad que solo se ve el desarrollo económico. Se generan infraestructuras, se generan mayores, por ponerlo así, complejos, se generan, por ejemplo, por decir mayores complejos habitacionales, se generan centros comerciales, pero la economía siempre sigue siendo a favor de intereses, a favor de personas que tienen dinero, a favor de aquellos que tienen economía. Lastimosamente, el bienestar o el desarrollo social no se ve involucrado en nuestro país porque solo hacen infraestructura, pero el desarrollo, el salario mínimo, el salario siempre sigue siendo mínimo. La calidad de vida siempre sigue siendo la misma. Solo la mayoría, para una mayoría de la población, para los ricos, para las personas que tienen poder en este país, solo ellos tienen los ingresos nada más, mediante que las personas que tienen poco tratamos de subsistir con un salario mínimo, con una, con un trabajo indecente, con salarios pobres y comparar con complejo habitacional de que cuotas desde $700 y una persona, porque prácticamente el 80% o 70% de la población tiene el salario mínimo y el salario mínimo de 300, bueno, ahora que ya subieron un poquito más, a 365, obviamente no puede optar por una mejora de calidad, no puede optar por mejora. ¿Por qué? Porque el impedimento económico, porque eres no, lo económico siempre tiene que estar involucrado con el bienestar. Entre más incremento económico tenga, más va a ser el beneficio, más va a ser la calidad. Entonces, obviamente, tiene que cambiar eso, tiene que poder implementar también los avances tecnológicos, también con esencia a encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales. Siempre tienen que ir de la mano la parte económica y el ambiental, la parte industrial con lo ambiental, con los ecosistemas, con toda la importancia que tiene esto. Ahora vamos a ver el ODS 10, reducción de
de las desigualdades es otro relacionado también para cosa de la desigualdad también. La desigualdad de los ingresos es un problema mundial que requiere solución global. Todo incluye mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la innovación de inversión extranjera directa para las regiones. Obviamente, la reducción de las desigualdades es parte fundamental en la parte desigualdad de los ingresos, un problema mundial, como lo dice la definición o el concepto o la parte de este ODS, es involucrar la inversión, pero buscar la inversión de otros países en nuestro país, pero también buscar beneficios no solamente para esa empresa, sino que también beneficios para la población en esas inversiones. Buscar siempre el bienestar de nuestro país, porque no podemos estar por decirlo así, trabajar y no recibir lo necesario a cambio. Eso es sumamente importante tener en cuenta el ODS número 10. Número 11, ciudades y comunidades sostenibles. El rápido crecimiento de las urbes o las urbanizaciones o las ciudades en el mundo en desarrollo, como se resulta el crecimiento de la población y el crecimiento en la migración, provocado un crecimiento explosivo de las mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios marginados se están convirtiendo en una característica más significativa en la vida humana. Tenemos que generar ciudades que sean capaces de poder sostenerse por sí solas, poder generar, poder optar por la economía, poder generar ingresos por medio de la población, por medio de la comunidad, poder generar ser pensantes en generar ingresos, generar oportunidades de crecimiento, por ejemplo, donde fomentan la parte del emprendimiento, de emprender eh, para poder subsistir, para poder tener empresas, para poder tener empleo, y es parte fundamental de una ciudad o de una comunidad que sea sostenible, siempre al margen de, de la inversión, del mejoramiento de la calidad de vida. Siempre debe estar fundamentado, que aparte, si un poco vas ahorita en la parte de las alcaldías, se debe fundamentar la parte de las áreas públicas verdes, a generar más gestión, hacer mejores obras para la comunidad, generando un bienestar, generando un crecimiento, no solamente económico, sino que también un crecimiento social, un crecimiento que nos ayude a poder ser más, un poquito más mejor a comparación de la vida que estamos viviendo. Este sería el ODS 11. ODS 12. Producción y consumo responsable. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros debemos ser responsables con el consumo que tenemos, ya sea de nuestros recursos, para mejorar nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo sostenible, porque debemos de cuidar nuestros recursos, debemos de cuidar lo que nosotros nos tiene, podemos de cuidar nuestro medio ambiente, nuestros recursos, el agua, hay en el país, hay empresas que se están aprovechando de nuestros recursos, y si no actuamos, ese recurso ya o puede estar a punto de desaparecer. Entonces, obviamente debemos de tener nosotros esa mentalidad de poder proteger nuestros recursos, la gestión eficiente de los recursos compartidos y la forma en que se limiten los desechos tóxicos y contaminación son vitales para lograr este objetivo. ¿Qué se refiere? Que tenemos que estar involucrados nosotros, la sociedad, las empresas, el gobierno, en un solo pensamiento de poder tener o poder utilizar de una mejor manera posible los recursos sin que estos corran peligros de desaparecer. Y también con el mismo producción, con la misma economía, generar menos desechos tóxicos y menos contaminación en nuestro país. Se puede observar que hasta quebradas, en ríos,
hay bastante contaminación de desechos, bastante contaminación de botellas, de plástico. Obviamente esto es una responsabilidad que tenemos como tener un hábito de reciclar, un hábito de la limpieza, limpiar nuestras áreas, tener siempre todo, eh, todo de una forma que nos permita poder tener un desarrollo sostenible en la economía y en el bienestar, pero siempre responsables al medio ambiente, siempre responsables a los ecosistemas, siempre responsables a la contaminación, siempre estar pendientes de que contaminemos menos y protejamos más el medio ambiente. Este sería el ODS 12. ODS 3, acción por el clima. No hay, oígase bien, no hay país en el mundo que no haya experimentado los drásticos efectos del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son 50% superiores al nivel de 1990. O sea que esto va aumentando. Este ODS, Acción por el Clima, es concientizar, siempre es concientizar, un llamamiento a poder proteger nuestro medio ambiente, poder velar por nuestra propia seguridad por medio de este ODS, Acción por el Clima. Obviamente, además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático cuya consecuencia puede ser irreversible si no se toman medidas urgentemente. Una de las cosas que pueden ser irreversibles en el calentamiento global puede ser la desertificación. O sea, hay lugares de que tal vez eran verdes, un ecosistema verde, había fauna, pero empezó a tener este problema de aumento de la temperatura, empezó a escasear el agua. Esto provoca de que hay una desertificación y esta desertificación genera partes áridas donde no se puede cultivar, donde se fue afectado, pero no solamente esto es una afectación de la temperatura, sino que también de la misma contaminación, de la misma la agricultura con los químicos, los agroquímicos que se utilizan para, estamos destruyendo los suelos, estamos quitándole sus minerales a los suelos, estamos provocando de que los suelos sean infértiles y la pérdida anual de promedio de causa de todo esto, del impacto climático, esas catástrofes relacionadas con el clima, donde hay lugares donde hay más lluvia, donde hay lugares que hay menos lluvia, hay sequías, hay tormentas, hay incendios que también son provocados también por la misma temperatura y a veces son provocados también por la mano del hombre, que buscan deforestar lugares, que buscan deforestar por la urbanización o por producir más, por producir un poquito más de de bienes, de dinero, producir más dinero. Por ejemplo, hay lugares de la parte del Amazonas, donde están talando para hacer plantaciones plantaciones tal vez de alimentos o plantaciones de otras, de la agricultura, también se está haciendo la parte de la ganadería, se están talándolo para tener más campos para para el ganado vacuno, para este mismo poder tener carne, que es otra cosa fundamental, o sea, es parte de la economía también, obviamente. El ODS 13, Acción por el Clima, está fundamentado también en la parte de generar y tener conciencia de cómo debemos de actuar conforme al cambio climático, pero también tener en cuenta qué está provocando eso, nuestra acción como seres humanos, nuestras actividades industriales, nuestra actividad de quema está provocando eh, este cambio climático. Y debemos también fundamentar de que las empresas contaminen menos, que haya menos contaminación, menos dióxido de carbono y otros gases que están afectando, o también los llamados gases de efecto invernadero. El otro sería
ODS 14, vida submarina. A esto se refiere que debemos de defender, que debemos de estar presente de los efectos del cambio climático en los ecosistemas, en la vida marina, que debemos de tener presente, debemos tener presente de que no, que no haya una afectación en la parte de la vida submarina, los ecosistemas, debemos de proteger los ecosistemas, debemos de ver, porque de ellos también está presente, por ejemplo, la parte de la arrecifes de coral, todo eso, la parte de la pesca, que es fundamental para varias personas que viven de esto, que viven de la pesca. Debe de haber vida submarina, debe de haber un control de la pesca para que no vaya a sobreexplotar la pesca y no vaya a haber después que haya desaparecer una especie marina. La vida de los ecosistemas de ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. La vida humana depende de la Tierra, tanto como del océano, por su sustento y subsistencia. Obviamente, es importante tener en cuenta lo que es la flora y la fauna de nuestro medio ambiente. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren ese 30% de superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fundamentales e importantes en el aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático. Una de las cosas que los hábitats, la parte de los ecosistemas, hacen y ayudan al planeta, por ejemplo, las selvas, son, por decirlo así, el pulmón del mundo. Estos, estos árboles recogen el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Esa contaminación va desapareciendo, pero llega un momento de que va desapareciendo estos pulmones, por decirlo así, estas selvas, estos ecosistemas, que también son fundamentales en nuestra vida, para la subsistencia de la vida en el planeta, van desapareciendo cada vez más. Entonces, fíjense, ¿no? La contaminación va aumentando, de manera que ya no pueden la selva, ya no pueden los árboles contrarrestar esta contaminación, ya no son suficientes para poder eliminar ese dióxido de carbono, esa contaminación del aire. Y obviamente se ven afectados básicamente los hábitats, la flora y la fauna. Es importante tomar en cuenta eso, porque esto es lo que combate el cambio climático. Estos, por más insignificante que miramos, que no, vemos que no importa, estos ecosistemas terrestres, esta fauna, esta flora, son sumamente importantes para el medio ambiente. No solamente la flora, sino que también la fauna. La fauna ayuda a aquellos animales que también ayudan a que se vaya aumentando más la selva, aumentando más la parte de la siembra de árboles, porque crece, no hay animales que por medio de su alimentación, por medio de ellos van generando más árboles, ellos mismos van sembrando más por su medio de alimentación, por su medio de vida, van generando más y más y más, y cada vez que el ser humano va agarrando más y más y más terreno, va agarrando parte de la selva, va agarrando parte de estos ecosistemas, va desapareciendo la población y de estos hábitats, de estos ecosistemas. Y esto provoca, pues, un cambio, no solamente en el clima, sino que también un cambio geográfico. Donde no había selva, ahora son cosas diferentes completamente. Así que esta es parte fundamental de los ODS, ODS 15. ODS 6, paz, justicia e instituciones sólidas. ¿A qué se refiere esto? Como dice su enunciado, sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho, no es posible alcanzar un desarrollo social. La paz es fundamental, la estabilidad es fundamental, la estabilidad de un gobierno, la estabilidad de una economía, el derecho a los humanos, derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, todo eso es fundamental. Y la gobernabilidad, o sea, la forma de gobernar
la forma de gobernar, por decirlo así, de un presidente, de un gabinete o de las personas públicas es parte fundamental en base siempre a un Estado de Derecho, a un Estado democrático, donde puede uno tomar la decisión y no alguien le tiene que dictar la decisión. Es parte fundamental para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Esto es parte fundamental. Eh, Siempre es importante tomar eso. Y la paz y la justicia e instituciones sólidas es la base de este ODS 6. O sea, este ODS nos está hablando de poder fundamentar la paz y la justicia y las instituciones en una solo bloque, en una sola, un solo conjunto en la cual puede actuar de manera de sobreguardar, de manera de mejorar, de manera de ayudar al que lo necesita conforme a las leyes que están estipuladas o que están escritas en una constitución, o sea, las leyes que nos rigen a nosotros como ciudadanos. Pero pues altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, afectando el crecimiento económico, resultando a menudo en agravios agravados que pueden extenderse por generaciones. Un pensamiento de destrucción, un pensamiento que no construye, afectará no solamente a la población en su momento, sino también a las generaciones. Pensamiento de violencia, pensamiento de destrucción no ayudarán a mejorar el bienestar de un país, la economía, que es la base también. Así que este sería el ODS 16. ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. Es bastante importante y cabe mencionar de que para lograr esto lo tenemos que lograr en un conjunto, no haciéndolo solo, sino poder otorgar, poder tener ayuda de otros países, poder tener ayuda de las organizaciones de las Naciones Unidas, todas aquellas organizaciones que están dispuestas a ayudar y desarrollar, tener en cuenta también en la parte del Estado, un Estado siempre mirando a un bien común, que es la población. Un país debe de ver por su población, su desarrollo económico, social, medioambiental, todo eso tiene que estar involucrado. Tiene que haber organizaciones, tienen que haber alianzas entre países para poder llevar a cabo todos estos objetivos, de que no solamente queden por escrito o queden nada más verbalmente, sino que se pueda hacer por hechos y ver el mejoramiento, ver la mejora, la tecnología, mejores crecimiento, mejor desarrollo económico, que vean mejores personas para la sociedad, personas con conocimiento, personas pensantes, personas que hacen la diferencia, que deben de mejorar inversiones, tener una coordinación de la política, tener una mejor política, no pelearse por quién tiene el mayor poder, quién tiene el mayor poder, sino que buscar siempre el bienestar, buscar siempre esa manera, y este es el objetivo. Este objetivo 17, eso es lo que busca, aliarse, lograr los objetivos, lograr no solamente esa alianza, sino lograr todos los objetivos, que son 16 objetivos de lograr, y el número 17, pues esa alianza que se debe hacer para mejorar el desarrollo, para mejorar siempre el bienestar de un país, mejorar la economía basada en la tecnología y en el conocimiento que necesita para poder subsistir, cambiando, estimulando el crecimiento, intercambio de comercio, hacer alianzas comerciales con otros países, bajar aranceles, mejorar la economía, eh, tener ayuda humanitaria, bueno, humanitaria provocada por conflictos o desastres naturales. Un país debe tener alianzas de mejoramiento con otro país. Puede ser que sea afectado por medio de desastres naturales o conflictos y necesita ayuda para poder subsistir y poder salir adelante. Así que esto sería todo. Y por último, pues tomar una valoración sobre esta actividad. Pues es importante conocer un poco sobre la importancia y la responsabilidad que debemos de tener sobre nuestro medio ambiente, la importancia que debemos tener para mejorar y la importancia que debemos de tener sobre qué es lo que está provocando estos cambios, por qué ahora todo está cambiando, por qué la economía cambia, por qué todo está cambiando, conocer por qué.
es importante saber sobre nuestro medio ambiente. Y esa es mi valoración, esperando pues, licenciado, que pase un feliz día, tarde o noche y muchísimas gracias por esta oportunidad. Así que gracias. Hasta aquí sería mi exposición y que pasen